Muy buenas tardes, abogadas, abogados en acción. Me da mucho gusto que se encuentren aquí en esta sesión de Vive Derecho de los días miércoles para ampliar nuestros conocimientos, conocer un poco más de técnicas de litigación oral y escritas, como lo hacemos acá, con el ánimo de que tú te conviertas en un profesional jurídico de excelencia y con sentido social, para que realmente no solamente impactes a la sociedad con simples conocimientos, sino que realmente seas útil a la sociedad. Y ese es el objetivo que nosotros buscamos acá en esta comunidad jurídica de abogados en acción. Y hoy pues tenemos una charla pues creo interesante para todos, realmente importante. Esta es un segundito, esta se llama divorcio encausado, lo procesal y la separación de la litis. Creo que este es un tema bastante recurrente en el tema de divorcios en materia familiar, y creo que el ponente pues es un abogado postulante quien tiene pues muchos años de experiencia, no solamente como abogado postulante, sino también igualmente como catedrático. Me voy a permitir leer precisamente su currículum. El maestro Víctor Hugo Garduño Mendoza es licenciado en Derecho y, por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Igualmente es maestro en Derecho Procesal del Trabajo. Él ha trabajado en distintas instituciones, dentro de ellas igualmente ha sido parte de un juzgado del juzgado segundo familiar del Distrito Judicial del Centro, pero fundamentalmente en la experiencia laboral se ha dedicado a temas, por un lado, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, como capacitador. Trabajó en el Corporativo Jurídico Cordero en temas de recuperación de créditos, en el municipio de San Andrés Sautla, en Etla, en el estado de Oaxaca, en el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Oaxaca. Y bueno, pues la parte más importante, como yo le decía, es el tema de exponer o de participar de alguna manera en ese sentido. Él tiene especialidad en Derecho Civil y Mercantil, especialidad judicial en Derecho Familiar, maestría en Derecho, como decía, procesal laboral, diplomado en acceso a justicia en materia de derechos humanos y pues también en formación y preparación para actuarios del Poder Judicial de la Federación. Pero fundamentalmente en los últimos años se ha dedicado a la postulancia, y exactamente lo que él aporta y que va a aportar el día de hoy es su experiencia, los tips más importantes que te pueden servir a ti como abogada, como abogado en este tema tan recurrente y tan importante para la sociedad. Así es, entonces, pues sin más preámbulo, me permito darle en este momento los micrófonos a nuestro ponente para que él pueda charlar con nosotros. Yo les pediría a todos estén atentos de sus micrófonos para que no se vicie el sonido, y obviamente va a tener su charla unos minutos, no sé, el tiempo que él tome la decisión tenga bien hacerlo, y finalmente tendremos todos la oportunidad de hacerle preguntas. Así es que tomen lápiz, papel para poder efectivamente tener esa oportunidad. Muchas gracias, Víctor, y pues adelante. Gracias, doctor, por invitarme nuevamente a colaborar con Abogados en Acción en esta tarde. Angélica también, que me recordó la ponencia que teníamos pendiente para el día de hoy, y habíamos quedado en la plática que tuvimos, en la plática previa, habíamos quedado de hacer esta plática sobre los aspectos procesales del divorcio incausado y sobre cómo se materializa la división de la contienda en materia de divorcio incausado, atendiendo a la jurisprudencia que les voy a proyectar en unos momentos. Esa es la finalidad de esta tarde, pues vamos a proceder en los minutos subsecuentes a abordar este tema del divorcio incausado, y quiero especificar que será desde el punto de vista procesal. Para iniciar esta exposición de esta tarde, quisiera primero ilustrar o abordar el tema de la progresividad de los derechos humanos. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se vea.
Sí, se está empezando a iniciar. Perfecto, ya está. Ah, bueno, se salió otra vez. Voy a encontrar el documento que es. Sí. Adelante. Sí. Sí, no sé, el documento que quiero compartir es uno que dice principio de progresividad. Si es el que se está visualizando. No, está el de la jurisprudencia de divorcio necesario. Ok. Voy a ver si entonces puedo compartir ahora. ¿Ya se puede visualizar el documento de progresividad? Progresividad, sí, está ahí. Bien, vamos a empezar atendiendo a esta jurisprudencia que ilustra vagamente y, si quisiéramos decirlo, nos ilustra, pero lo más importante de esta jurisprudencia es que es de aplicación obligatoria, ¿no? Por constituirse como jurisprudencia. Esta es importante para nosotros empezar a hablar del principio de progresividad, porque para poderlo entender en resumidas cuentas, este principio de progresividad está encaminado o está orientado o está diseñado o está legislado, si se quiere así decir, para los juzgadores, es decir, como una obligación sobre todo para aquellos impartidores de justicia. En el caso, para aquellos jueces que conozcan de los asuntos o de los procedimientos de divorcio incausado. Quiere decir que en atención a este principio de progresividad de los derechos humanos, la tutela del Estado no de manera inmediata, pero sí progresivamente deberá ser mayor cada vez. Es decir, cada vez los órganos jurisdiccionales, los juzgados, las salas, los propios juzgados de distrito deberán ampliar las herramientas que tienen a su alcance para que la aplicación del derecho sea gradualmente de más tutela para el justiciable. Es decir, que los derechos humanos siempre estén protegidos y estén exceptuados de regresividad, es decir, que no se regrese a reformas que inhiban los derechos que se hayan alcanzado con las reformas, es decir, que se disminuya. Ese es el principio de progresividad. ¿Y por qué lo cito y por qué quiero empezar esta plática con este principio de progresividad? Porque a mi consideración hay algunos aspectos procesales del divorcio incausado que atentan contra el principio de progresividad y ahorita lo vamos a ver. Entonces, acuérdense, es la jurisprudencia con número de registro 2019-325 de la 10ª época y habla del principio de progresividad. Y iniciamos esta charla con este principio de progresividad porque esta reforma que se hizo del divorcio incausado, a mi consideración, afecta en su totalidad algunos derechos que vamos a ver que se ejercen dentro del propio divorcio incausado. ¿Cómo empieza a surgir esta necesidad de tener una legislación de esta naturaleza? Pues empieza con una jurisprudencia en el año 2015, que es esta jurisprudencia que les estoy proyectando, es divorcio necesario, el régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, esto según la interpretación de los códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas. Esta jurisprudencia se publicó el 10 de julio de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación y desde esa fecha se consideró de aplicación obligatoria a partir del 13 de julio de 2015. Es decir, el divorcio incausado surge a partir de las determinaciones de la Corte en materia de divorcios. Antes de la reforma había los divorcios necesarios, en donde el demandante tenía
que acreditar una de las causales de divorcio, de las causales que establecía la ley local, o bien tenía también la oportunidad o la posibilidad de hacerlo mediante el divorcio voluntario, pero era inoperante el divorcio voluntario porque en todas las legislaciones se preveían dos audiencias para ese divorcio voluntario. La primera era la primera junta de avenencia, en donde en esa primera junta de avenencia se aprobaba un convenio que requiere todavía en la actualidad del divorcio voluntario, y se aprobaba de manera, se aprobaba eventualmente temporalmente este convenio, ¿no? Pero la aprobación definitiva del convenio de divorcio sería en la segunda junta de avenencia. Y entonces procesalmente o en la práctica acudir a esta segunda junta de avenencia para la aprobación definitiva del divorcio, del convenio del divorcio voluntario, pues era martirizante para los divorciantes. Y entonces, a raíz de esta necesidad de regular el divorcio como una expresión de un billete de cambio, es decir, me divorcio de ti siempre y cuando obtenga estas contraprestaciones. Eso quedó en el olvido, es decir, lo que el legislador buscó en cierta medida fue que se evitaran estos vicios procesales que había, primero en el divorcio necesario, por una parte, acreditar las causales, es decir, aparte de la voluntad que yo expreso de ya no sostener mi relación matrimonial, tengo que generar material probatorio a efecto de que acredite que lo que estoy diciendo es cierto, es decir, que las razones por las que me quiero divorciar son ciertas. Y todavía en el divorcio necesario que se tramitaba en la vía ordinaria civil, todavía cabía la reconvención, es decir, que tras iniciar la demanda de divorcio, existía la posibilidad de reconvenir, es decir, de contrademandar, como se conoce en términos comunes, y todavía en determinado momento, si no probaba lo que yo estaba diciendo y mi contraparte sí lo probaba en la demanda, en su contrademanda o reconvención, pues entonces yo iba a ser condenado al divorcio necesario. Las consecuencias de ser perdidoso en los divorcios necesarios era que aquella parte que perdía no podía contraer matrimonio sino después de un año a que la sentencia causaba ejecutoria. Y en los divorcios voluntarios, de igual manera, se aprobaba provisionalmente un convenio en la primera junta de avenencia, y en la segunda junta de avenencia se iba a aprobar de manera definitiva, pero muchas veces una parte no acudía, ¿no? Es decir, era tortuoso que se acudiera a esa segunda junta de avenencia. Los que litigamos todavía ese divorcio voluntario con esas dos juntas de avenencia, sabemos las implicaciones que tuvo. Y entonces, a partir de estas reformas, a partir de estas necesidades, la Corte emite esta jurisprudencia en el año 2015, en donde dice, bueno, basados en el libre desarrollo de la personalidad, como una expresión jurídica del principio liberal de autonomía de la persona, ya no es viable para los administradores de justicia, los justiciables, sobre todo en materia familiar, en materia de divorcios, ya no es justiciable que una persona que quiera divorciarse, ya no es efectivo, que una persona que quiera divorciarse tenga que acreditar las razones, ¿no? Y entonces, en aquella época, en el 2015, la Suprema Corte lo hizo y emitió la jurisprudencia basado en el principio de desarrollo de la personalidad, es decir, cómo se privilegiaba a la persona. Hoy en día sabemos que más allá del desarrollo de la personalidad o del libre albedrío de las personas, este divorcio gira en torno a la voluntad de la persona, ya sin abordar los aspectos, tanto aspecto dogmático, si se quiere decir, respecto a la personalidad, o entrar en debates de si la personalidad o el libre albedrío constituye tal o cual principio filosófico de la persona. A efectos de no hacerlo, de nuevamente incurrir en cuestiones de interpretación, el divorcio incausado se reduce hoy a la voluntad de la persona. Es decir, a manifestar externamente
por signos exteriores, dice la ley, su deseo de ya no estar unido en matrimonio. Basta, ¿no? Entonces, por eso les digo, hoy en la actualidad se requiere únicamente de la manifestación expresa, de la manifestación exterior de la voluntad para divorciarnos. Es decir, basta un enunciado que diga, ya no quiero estar unida o unido en matrimonio a persona tal, para que este divorcio prospere. Va a estar ahí, es decir, ya no se necesita alegar más. Cuando sale esta jurisprudencia allá en el año 2015 y se empieza a pedir su aplicación, ¿no? Es decir, empezamos a decirle a los jueces del sistema jurídico mexicano, se emitió esta jurisprudencia y aquí en rojo les resalto la parte de cuándo se publicó y cuándo entró en vigor esta jurisprudencia en el año 2015. Y entonces llegabas al juzgado y le decías, voy a aplicar esta jurisprudencia y entonces en atención al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Dentro de mi personalidad ya no va a estar casado. Eso era prácticamente lo que teníamos que manifestar, ¿no? Es decir, dentro de mi personalidad ya no va con mi personalidad estar casado, deseo estar divorciado. Nos encontramos con una dificultad. ¿En qué vía íbamos a tramitar el divorcio? Es decir, sí estaba la jurisprudencia, pero ¿en qué vía? Porque había dos, a saber, en aquel momento, como le mencionamos, la vía ordinaria civil, que era aquella vía que le daba paso al divorcio necesario, en donde habíamos que acreditar una causal, y estaba la vía de la vía no contenciosa, la vía de la jurisdicción voluntaria, porque no había litis propiamente. Es decir, no había litis porque el requisito de la jurisdicción voluntaria es que los esposos promuevan conjuntamente todas y cada una de las peticiones que impulsen el procedimiento de divorcio voluntario deben ser suscritas por los divorciantes. Y entonces, si no era litigioso y el divorcio ya no iba a estar sometido a litis, porque así se entiende de la jurisprudencia que tenemos en pantalla, es decir, ya no iba a estar sometido a litis porque ya no te iba a acreditar causales. Entonces, ¿en qué vía? ¿En qué vía cómo vamos a tramitar este divorcio incausado? ¿No? Nadie sabía la vía. Y entonces, incluso había colegas que decían, no, pues en la vía de controversias, ¿no? Son asuntos de la familia y entonces cabe en la vía de controversias. Y entonces vino una serie de divorcios que yo creo que debieron de haberse litigado durante el transcurso del 2015 y parte del 2016, en donde se estuvo litigando el divorcio con esta jurisprudencia, que decía, no me puedes obligar a que te acredite. Estoy diciendo que ya no quiero divorciarme y eso basta, ¿no? Y entonces tuvo que venir el legislador y hacer un divorcio sin expresión de causa, un divorcio incausado, ¿no? Pero no es que haya empezado a partir de otras cosas, empezó a partir de la jurisprudencia que emite la Corte y la necesidad de legislar el divorcio viene o nace a partir de precisar en qué vía teníamos que promover. Pero lo más importante es saber bajo qué supuestos, porque tal parecía que ahora, y tal parece, y todavía tenemos procesalmente esa noción o esa idea de que una persona que se quiere divorciar tiene que ser rápido, ¿no? Es decir, yo me quiero ya quitar de encima este martirio y tengo que divorciarme rápido, ¿no? Pero vuelvo al punto, tenemos que hacer prevalecer en todo momento la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Sopesar del libre desarrollo de la personalidad o de la manifestación de la voluntad para divorciarse, eso no es motivo para que se violen o vulneren derechos humanos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, viene la reforma y empieza a legislarse sobre divorcio incausado. Y entonces, a partir de esta reforma, dice, bueno, no va a ser ordinario, ni jurisdicción voluntaria, ni controversias. Entonces, ¿qué es? Entonces se determinó que era una vía especial, por lo menos en lo que hace al estado de Oaxaca y en una docena de estados más de la República, se conoce o se tramita este divorcio en la vía especial. Entonces, abandonamos esta teoría de que los juicios eran ordinarios, sumarios y sumarísimos,
y dentro de los juicios sumarios cabían los juicios ejecutivos. Y entonces agregamos un procedimiento más que son los juicios ordinarios, sumarios, sumarísimos y especiales. Porque dijeron, no, pues la vía del divorcio es la especial, ¿no? No es ninguna de las que ya se conocen, porque este divorcio se va a tramitar en esta vía que no se conoce, pero se legisla. Y entonces le hicieron una adecuación al código y le hicieron le adicionaron los artículos 664 bis y los subsecuentes. Y entonces se creó, se legisló, ya hubo certeza de este divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, y se llama así porque ya no había que demostrar causales, se llama sin causa, es decir, ya no hay que acreditar ninguna de las causales de divorcio, que en el caso del estado de Oaxaca prevía el artículo 279 ya derogado. Entonces, por eso es incausado, de ahí viene su nombre. Dice que alguno de los cónyuges que desee disolver el matrimonio de manera unilateral, es decir, por su manifestación expresa de la voluntad, deberá concurrir ante un juzgado presentando un escrito de demanda con las formalidades que el código señala para las demandas y acompañar un convenio a este escrito de demanda. Ahorita vamos a hablar del convenio también, debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar las propuestas de